Hola, bienvenidos a Negocio Simple, un espacio que se ha creado para poder hablar de negocios, de impuestos, de contabilidad, de forma simple y sin complicaciones. Hoy tenemos un invitado, el señor Luis, nuestro productor, que ha querido entrar en esta dinámica para hacernos algunas preguntas de cara al 2025. Hola, Luis. Bueno, vamos a lo que vinimos. Sí, dale. Realmente venimos a un 2025, ya finalizando el año, y hay muchas preguntas que yo, al igual que sé que nuestros, perdón, Oyentes, televidentes, lo que sea que eso sea. mismo, están también, tienen esas cuestionantes que podemos responder. Pero me gustaría que antes de comenzar a hablar sobre planificar el 2025, si ustedes pudieran hacer un viaje en el tiempo, y extrapolarse a aquellas épocas donde ustedes acababan de empezar Impecna, Claro. ¿cuáles serían esos consejos que ustedes se darían a ustedes, ya teniendo la experiencia que tienen ahora mismo? Oh, wow. Yo pensaba que yo era la que dirigía el podcast. Bueno, pues ya tiene material, pero Ya ya. veo, ya veo. Entonces, ¿cuáles son Cuenta. esas cosas que ustedes se dirían a ustedes cuando hace 5 o 10 años atrás, cuando el emprendimiento que ustedes tienen ahora era un sueño? Claro. ¿Qué errores cometieron que recomiendan a una persona que esté empezando ahora que no cometa, que no haga, qué hacer, qué no hacer? Bueno, mira, errores muchos y seguimos cometiendo errores porque evidentemente que cuando se está dirigiendo un negocio, aunque tú tengas el conocimiento, evidentemente que hay situaciones en las que quizás necesites incluso auxiliarte de otros profesionales para que te puedan ayudar. Claro, nosotros teníamos y tenemos una ventaja y es que somos contadores ambos y que igualmente hemos hecho maestrías en auditoría y también en finanzas. Y son plus, además de las empresas que hemos trabajado, que nos formaron bastante bien. Pero digamos que un error al principio que pudimos quizás prever era comprender que el negocio iba a depender de manera significativa de los clientes. Y quizás en las empresas donde nos desenvolvimos no supimos crear esas relaciones con empresas y clientes, que teníamos acceso a muchas, para entonces luego poderlas utilizar como relaciones de networking cuando nosotros empezamos nuestro propio proyecto. Grave error. Algo muy común que también nos pasó era saber cuánto valía el servicio que estábamos prestando. Oh, sí. Eso pasa muy a menudo. Cuando tú empiezas un negocio, que un negocio nuevo, porque nosotros veníamos del mundo, éramos empleados, y cuando pusimos este negocio no sabíamos cuánto costaba ese servicio a este nivel. Y eso fue, desde mi punto de vista, fue lo más significativo. Claro. También que en este negocio no se hace publicidad. Y entonces, como ni tengo las relaciones ni tengo la publicidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Nada, y fue bastante difícil poder conectar con esos primeros clientes que, gracias a Dios, ha sido un negocio que ha venido creciendo por los mismos clientes. Entonces, nos ayudó, pero nos ayudó, ¿qué? 2 años después. Sí, así es. Entonces, el camino fue difícil en principio porque teníamos pocos clientes, porque no se puede hacer publicidad, entonces yo tampoco tengo tantas relaciones y esto es un negocio que tiene que acceder al dueño del negocio. Precisamente. Entonces, a ti que nos escuchas, si en el 2025 tienes proyecciones de emprender un negocio, toma en cuenta que tu emprendimiento del negocio, aunque no esté materializado, según lo que Yolanda y Gary dicen, es tomar en cuenta que en la posición en la que estás ahora, ir viendo qué recursos tienes en tu entorno de personas que te puedan influenciar cuando ya tu emprendimiento esté materializado y también evaluar tus costes, ir investigando desde ahora tus costes. Entonces, Y los precios del mercado. Los precios del mercado, exactamente. Entonces, para 2025, segundo consejo que ustedes le darían a un emprendedor, dueño de negocio. Pero para hacerlo más fácil, vamos a hacerlo entonces dependiendo de las etapas, porque cada emprendimiento tiene una etapa. Pequeño negocio, mediano y grande. Comenzando con el pequeño. Un pequeño negocio. ¿Qué recomendaciones usted le darían para que el año que viene sea un año más planificado, que ellos puedan comenzar a hacer? Bueno, lo primero que yo les recomendaría es
indagar sobre un sistema de contabilidad. Sí. Aunque sea pequeño, aunque cueste poco, hay muchos en el mercado empaquetados que pueden entrar en una mensualidad que no es tan costosa, pero es como la entrada, ¿verdad?, a la organización. Entonces, también saber cómo funciona el sistema para poder registrar sus gastos. Esa sería una de las cosas que yo les recomendaría. Y también tiene un asesor, alguien que le asista en ese tipo de servicios. E igual, si no puede ser un asesor en el que tú estés mensualmente pagándole porque tú es un pequeño negocio, quizás sí contactar a un asesor para que vea los números cada 4 meses o cada 6 meses. Importantísimo, y también que los fondos de la compañía son de la compañía, no de él. Ah, sí, muy importante. Otra recomendación es quizás asignarse un salario. Sí. O no quizás. Es una recomendación que le doy a todo dueño de empresa. Sí, y que entienda que sus necesidades no son las necesidades del negocio. Así es. Entonces él tiene que vivir su vida en base a lo que él produce, no lo que el negocio produce. Porque no es un negocio, es un negocio que tiene otras obligaciones. No, y que tomando en cuenta esas necesidades, tampoco es que tú vas a poder tener salario que te cubra esa necesidad. Tú tienes que saber que si vas a hacer un emprendimiento o ya eres dueño de un negocio y la cantidad de dinero que tú necesitas para subsistir no lo genera el negocio, desafortunadamente usted no va a poder tener ese salario, amigo mío. Usted tiene que tener un salario por debajo de ese que el negocio le pueda pagar, y a medida que el negocio va avanzando, su salario se va aumentando. Por supuesto. Entonces, en este caso, sería, para ponerle un título, tener una proyección financiera clara de ingresos, gastos. Y un sistema o un Excel, no importa, pero algún lugar donde se pueda ir a ver qué está pasando con el Estimar ingresos y gastos, que es lo que se llama presupuesto. Ok. Podemos verlo así. Dividirlo en categorías, operaciones, marketing. Bueno, tú sabes que va a depender mucho del negocio. Porque un negocio pequeño, de lo que hablamos, es un negocio que tiene operaciones que pueden ser voluminosas, porque una persona que pone una panadería, de repente vende un pan y de repente vende 100 y de repente vende 5,000 pan. Un sistema de facturación, por favor. Sí. Porque hay mucha gente que todavía está facturando a mano. Sí, y eso... no, y mucha gente está pidiendo su factura con valor fiscal para admitirse su gasto. Entonces usted tiene que saber que todas esas cosas son previsiones que tiene que tomar en cuenta un dueño de un establecimiento, porque yo no estoy obligado a comprarlo sin admitírmelo, ¿entiendes? O sea, que hay muchas cosas que tienen que tomar en cuenta, pero un sistemita es esencial. Sí. Presupuesto. Tener dónde ver los números, ver Exacto. dónde entra, ver lo que sale. Y tener una asesoría, contabilidad, de alguien que le pueda decir, estamos en rojo, estamos verde, Exactamente. se puede hacer una reinversión, se puede expandir el negocio, hay que esperar. Y realmente yo de manera personal entiendo que en la experiencia que he podido tener y con ustedes a mi lado, Gracias. es muy importante contar con ese tipo de asesorías, porque realmente uno, como dueño de negocio, no es experto en todas las áreas. Uno no es experto Muchas gracias, en Luis, todas las muchas cosas que gracias. uno hace. Y las finanzas, si uno quiere crecer, diría yo que es el punto más importante. Entonces, ¿por dónde empiezo si yo no tengo las metas claras financieras de mi negocio para el 2025? ¿Qué primer paso debo yo hacer cuando no estoy claro de para dónde quiero ir, qué quiero hacer? Mira, aquí aplica algo que se dice, el que no sabe para dónde va, llegó. Es cierto. Entonces, si tú tienes que estar planificado para tú saber cuáles pasos vas a seguir para llegar a esa meta. Y ese es el primer paso, planificación. Claro, y no es una planificación tan rigurosa, no es tampoco que tú vas a sentarte con una hoja de cálculo y lo vas a hacer todo perfecto. En inicio, tú lo que quieres proyectar, cuánto dinero tú quieres vender. Me imagino que es una meta que se propone todo el que empieza un negocio, y claro, tiene que ser una meta ecológica que se pueda alcanzar, porque si se sacrifica demasiado en el proceso y no se logra, es muy frustrante. Y si igualmente se sacrifica demasiado y se logra, vas a perder algo. Entonces no es ecológico, porque si estás perdiendo algo que es importante para ti y eso incluye el tiempo, entonces no es quizás una meta que sea fácil de alcanzar. Y no es que las metas tengan que ser fáciles, pero tiene que ser lograble. Tiene que ser logrado. No, y también el hecho de que hay muchos negocios que conocemos que caminan día a día sin ninguna planificación y todo le funciona bien. Correcto. Si sucede algo adverso, no saben cómo enfrentarlo. Si todo está bien, seguimos para adelante. Pero si sucede algo, tú no vas a saber cómo enfrentarlo.
Porque lo ideal es que en tu planificación tú tengas distintos escenarios. Si me va de esta forma, ¿qué hago? Si me va de esta forma, ¿qué hago? Y eso es importante, y esa es la parte más importante de la planificación. Yo pienso que sí. Sí. Pero quizá para platanarlo un poquito más, con respecto a lo que Garibaldi decía, es por ejemplo, si tú tienes un negocio que todos los meses factura lo suficiente como para pagar sus gastos fijos, todo está bien. Pero el día que no hay para pagar esos gastos fijos, por no planificarse, uno no consideró tener un plan de emergencia. De que si un mes no se factura lo suficiente como para pagar lo mensual, suponiendo que es un negocio pequeño, que implique nómina y local, pues entonces me faltaron este mes 10,000 pesos para pagar el local. Y eso es una cosa muy importante lo que tú dices, porque es que tú no puedes poner un negocio y todo el dinero que tú tienes, colocarlo en el negocio sin quedarte con un plan de contingencia en el efectivo. Porque es que desde el inicio el negocio no necesariamente va a generar los ingresos suficientes para pagar todos sus gastos. Entonces, cuando tú vas a emprender, tú necesitas saber cuánto cuesta colocar ese negocio y ponerlo en funcionamiento, pero además, cuánto yo necesito prever tener por si las cosas no funcionan como yo las planifiqué. Es muy importante. 100%. Pero también viene otro punto, porque planificamos, pero si yo hice mi lista de cosas para el 2025, ¿cómo yo puedo asegurarme de que esas metas sí sean logrables, sí sean alcanzables, sí sean realistas, que yo como dueño de negocio no esté soñando? ¿Cómo yo puedo saber que esas cosas que yo estoy poniendo en esa lista sí sean logrables? Hay que partir de que la meta son supuestos. Es un supuesto. Tú estás estimando de que eso va a suceder. Y te puedo asegurar que 100% no va a suceder de esa forma. Sin embargo, tú tienes que partir sobre una base del conocimiento. Y que tú conoces tu negocio, que tú conoces tu idea. Mientras más tú conozcas tu negocio, es más fácil que tú alcances esas metas. Porque tú vas a colocar metas que sean logrables. Logrables, claro que sí. Entonces, son supuestos. No va a suceder de esa misma forma. Si es un negocio que ya tiene un tiempo en marcha, tú puedes partir de lo que ha pasado en los últimos 2 años, 3 años. Inclusive puede ser a partir del último año, tú puedes partir de ahí. Y saber, yo tengo los mismos clientes y puedo acceder a más clientes. Entonces mis ingresos van a aumentar. Yo para acceder a más clientes necesito más personal. ¿Cuánto necesito? Necesito un local más grande. ¿Me va a costar más? ¿Cuánto me va a costar? Porque tengo más personal. La nómina va a aumentar. Los cargos, entonces también tengo la situación de que tengo que pagar más doble sueldo, en diciembre necesito X monto, tengo vacaciones, tengo bonificación. Todo eso forma parte de mi presupuesto o de mi planificación de gasto. ¿Qué más puede ser? Pero hay una cosa importante que tú lo mencionaste de forma natural, ¿verdad? Porque a eso no se dedica. Pero el primer año es crítico. El primer año es muy difícil tú estimar y trazarte metas, porque aunque tú tienes la idea del negocio y aunque potencialmente incluso tengas los clientes a los que te vas a dirigir, entiendes tú, hay muchas cosas que pueden variar y casi siempre la planificación en verdad se da en el segundo año. El primer año, ¿qué es lo que tú tienes que tener? Un fondo de contingencia. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo un negocio donde yo tengo una idea. ¿La meta cuál es? Vender. Quizá tú no sabes si quieres vender 1 millón, 1,000 millones. Tú eso no lo sabes todavía porque en proyección puede ser que el negocio pueda dar esa cantidad, pero en realidad no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener claro? Que para ese momento que puede suceder, donde yo no pueda sostener el gasto fijo de ese negocio, yo cuento con un capital que tengo como fondo de contingencia. Ya si en el segundo año es el momento apropiado para tú trazarte metas logrables. El primer año son metas que se logren alcanzar y que sean logrables, es un poquito más difícil. Ya sí, a partir del segundo año se pueden ir estableciendo con el histórico otros objetivos. Y es muy importante lo que tú mencionas, porque también en el primer año del negocio, tú puedes empezar el negocio con un modelo de negocio distorsionado quizás, que tú desconoces porque empezaste el negocio pasional, porque te gusta, pero al final puede que ya para el segundo año hasta el modelo de negocio sea completamente diferente a lo que tú tenías estipulado en principio. Porque va a depender del comportamiento de tus clientes. Exactamente. No, y también el mismo negocio te va dirigiendo, te va llevando. Claro. Obvio, tú tienes un plan al día de hoy. Mi negocio se va a manejar de esta forma. Está bien, tú puedes adherirte a ese plan. Sin embargo, el mismo negocio te va diciendo, oye, este servicio que estamos brindando no deja beneficio. O este bien que te vendo no me deja beneficio. Tengo mucha competencia. No me interesa
emplear esfuerzo en esa línea de negocio, cuando esta me está dejando más. Voy a emplear todos mis esfuerzos a esta y eso me funciona más. También emprendedor, es excelente que usted piense en grande. Siempre tienes que pensar en grande, pero no empieza grande, empieza chiquito. Y esa Que es un error que mucha gente comete de que no, porque yo, si voy a poner un restaurante, yo voy a poner una cosa que es BG, El le va a quedar agotado. corto. El No, agotado. mi hermano, así no es que funciona. Usted tiene que empezar el negocio pequeño y el negocio, como bien dice Garibaldi, te va a ir demandando lo que va necesitando. Entonces, muchas veces tenemos el sueño grande y queremos entonces materializarlo así de grande desde el principio. ¿Y qué puede pasar? Dos cosas, o que tú seas exitoso o que no lo seas, pero si no lo eres, ¿cuánto capital Perdiste. tú has invertido en una idea de negocio que luego tú mismo rápido quieres salir de eso? Porque te voy a decir una cosa también que tiene el emprendedor, una rapidez y no, Los negocios no toman funciona tiempo. Los negocios así. toman tiempo. Los negocios toman un tiempo. tiempo. Incluso tú sabiendo quiénes van a ser tu cliente, hay muchísimas cosas de esas negociaciones que se pueden caer a mitad del camino. 100%. Entonces, tú tienes que saber que el negocio, el primer año, probablemente no va a lograr llenar tus expectativas, porque también conozco de muchos dueños de negocio que están empezando muy frustrados. No, la frustración viene porque tú te colocaste la meta de 10 años a un año. No funciona así. No funciona así. La meta a 10 años es la meta a 10 años y poco a poco, cada año, se va logrando un objetivo que te acerca a la meta de 10 años. Ok. Pero una pregunta. Los planes de contingencia también pueden funcionar para lograr el efecto contrario. Es decir, para prever el tema de que el negocio pueda que no produzca lo suficiente para ser sustentable en un mes. O para el caso inverso, de que si el negocio necesita cierta inversión porque requirió... Porque avanzó muy rápido. Porque avanzó más rápido de lo que tenía estipulado. ¿El plan de contingencia puede ser utilizado también para ese tipo de casos? Mira, discúlpame. No, pues, Bueno, mira, yo te digo una cosa, eso puede suceder, pero si el negocio requiere por sí solo, no en la mente del dueño, el negocio requiere una expansión tan rápido, el negocio ha vendido para eso. Y si el negocio ha vendido para eso, te ha generado beneficio para eso. Y casi nunca tú vas a tener que ir al plan de contingencia, Perfecto. cuando pase al contrario. sí, perfecto. ¿Ya? Eso. Entonces, para cerrar el tema del plan de contingencia, Ajá. ¿cómo podemos crear un plan de contingencia en varios pasos simples? Ok. Primer paso. Saber cuánto me va a costar colocar el negocio que mi mente quiere colocar. ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a costar? Imagínate que colocar ese negocio te va a costar $1,000,000. Ok. Entonces ahora, hacerlo a nivel del $500,000. Porque tengo el millón. Entonces, hacerlo, ejecutarlo a la Al mitad. $500,000. Ok. Sí, mínimo a la mitad. Sí, de acuerdo. Entonces, después que tú haces eso, ya tú tienes el plan de... Tú tienes el millón. Ujú. Con el $500,000 tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y Ajá. con el otro $500,000 tienes tu plan de contingencia. Ya. Entonces, de ahí tú empiezas. O sea que el plan de contingencia debe ser un presupuesto estimado a lo que... Es una- un, Es un número lo que yo te estoy dando, pero no necesariamente la realidad, porque tú lo que tienes que calcular Tú es tienes que que tú calcular tienes 6 meses de tus negocio. gastos fijos por Correcto. por X tiempo. Exacto. Tus gastos fijos. ¿Cuánto yo gasto de forma fija? Porque algo tú vas a Para yo vender. tener... si el negocio no vende, yo pueda cubrir eso. Exacto. Ok. Porque y- los gastos fijos, el negocio vendiendo o no vendiendo, yo tengo Tienes esa que pagarlo. obligación. Ya sea alquiler, nómina y otras cosas. Energía eléctrica. Sin embargo... No, y el mismo inventario, si tú estás vendiendo un producto, tienes que comprar inventario, pues tienes que tener disponible para la venta. En el caso de la panadería. Tienes que Y comprar en la harina. panadería, y si tú vendieras cámara, y si tú vendieras laptop. No, claro. Y a lo que si a lo que te dediques servicio, pues nada más te enfocaría en los gastos fijos. En los como gastos dice fijos, Garibel. exactamente. Pero cuando tú vendes un producto, también tienes que tener inventario. Entonces, resumen. Simple. Plan de contingencia viene siendo un Meses de presupuesto... cobertura. Meses de tantos meses, 3 a 6 meses, ¿qué ustedes recomendarían? Bueno, ideal un año, Un pero año. realmente a veces no existe ese capital para idealizar ese año. Ok. Entonces, realista, 6 meses. Ok. Entonces, teniendo plan de contingencia, teniendo todos los puntos del 2025 de planificación claras, ¿qué ustedes recomiendan a las personas que el año que viene puedan enfrentar imprevistos financieros? ¿Qué recomendaciones ustedes harían cuando ese tipo de cosas sucedan? Cuando
no hay fondo cuando hay problema. Vamos a definir la palabra imprevisto. Sí. Que yo creo que partiendo de ahí. Ok. Imprevisto es aquello que ocurre sin tú tener la posibilidad de planificarlo. Ok. Bien. Me No gusta. es cierto que es un imprevisto que si tú tienes la panadería y tiene un horno y tienes que comprar un segundo horno porque tú tienes que producir croissant y los croissants no se producen en el horno donde yo produzco el pan normal, Eso no es un imprevisto. No. No es un imprevisto. Si usted decidió que va a vender croissant en el 2025, usted debe de saber que va a poder comprar el horno de los Que croissants. tiene que producirlo, porque Exacto. lo tiene que producir. Exacto. Un imprevisto sería que tu horno se dañe. Eso es un imprevisto. Inclusive, tú tienes que prever el mantenimiento de ese horno. De Y horno. la reparación, claro, pero igual, o que está en garantía, porque si es un negocio nuevo, el horno está en garantía. Y pueden haber defectos de fábrica que hagan que ese horno no funcione. Eso es un imprevisto. ¿Por qué? Porque tú vas a bajar la producción. Aunque esté en garantía, incluso el horno, tú vas a tener que esperar que la garantía venga, revise, repare, y eso te puede tomar hasta un mes. Y de repente la producción de lo que tú haces con eso es un mes que tú no pudiste tener ese producto. Bien, eso es un imprevisto. Clarísimo. Estamos clarísimo. Entonces, ya para cerrar, ¿cuáles son aquellos errores comunes que se cometen una vez planificado el año y cómo se pueden evitar? Mira, un error que puede ocurrir es que tú tuviste buenas ventas y digamos que tuviste buena gestión de cobros y llegó diciembre y bueno, si tú vas a planificar el año, ya para diciembre algo de planificación debe de haberse realizado y tú decides que tú vas a cambiar tu carro porque fue un buen año y Oh. tú eres el dueño del negocio y tú puedes y te lo mereces. Entonces tú cambias el carro. Pero no has pensado en lo que se supone el negocio va a requerir de esos fondos para lo que viene en el 2025. 100%. Entonces es una mala gestión del dinero. Es una mala planificación del dinero. Correcto. Y el flujo de efectivo es sumamente importante. Y más como tú mencionas. Si tú destinas los fondos de la compañía para uso personal o cosas que la compañía en sí no No necesita en ese necesita. momento, tú vas a descuidar aquellas cosas que sí son de importancia para la compañía. 100%. Sí, además que el dueño del negocio tiene que enfocarse en el negocio de una forma objetiva, porque muchas veces se logra llevar al negocio lo que yo estoy queriendo como persona Ujú. y de repente el negocio no está en la misma posición que tú te encuentras personalmente. Hay que evaluar muchas. Una compañía que se dedica a la venta y transporta su mercancía. Si un camión es suficiente para hacer eso, no tenga dos camiones. El negocio te va a decir cuándo hace ¿Cuándo? falta No, pero yo dos quiero ver ese camiones. logo en esos dos Pero yo camiones, necesito- verlo parqueado ahí. Entonces ahí se complica. Ahí la Si cosa tus se complica. ventas, si tú no estás teniendo, si tú le estás cumpliendo a tus clientes con ese camión y tus ventas que tú estimas para los próximos 6 meses se mantienen igual o van a crecer y tú todavía tienes la capacidad instalada de cumplir con eso, no hagas inversión porque hay otras cosas que tú puedes necesitar. 100%. Y en verdad, a mí de manera personal, todo lo que hemos hablado en la conversación me ha servido mucho. Y si pudiera resumirlo, para aquellas personas que nos estén escuchando, he sentido mucho énfasis en la palabra planificación. Planificación, planificación, lo que me lleva a pensar que realmente es un elemento fundamental, independientemente de la etapa en la que se encuentra el negocio. Porque como pequeño negocio, es muy probable que si es un emprendimiento de un año, pues entonces el dueño de negocio quizá tenga mucho más tiempo disponible para planificar que una persona que tenga una empresa más grande. Pero ya una persona que tenga una empresa más grande, es muy probable que ya tenga un equipo pensando en planificación. Claro. Entonces, planificar. No, planificar y tomar las decisiones correctas. Tomar Entender el negocio y tomar las decisiones no por la pasión que yo le vea a Al algo, negocio. sino por la necesidad que el negocio vaya requiriendo. Y pasa lo más simple todavía. Si tú vendes panes y con tu horno tú resuelves las ventas que tienes hasta ahora, No tu compro todo. tu solución no es el horno. Sí, Tu exacto. solución de crecimiento ahora mismo no es el horno. Tu Correcto. solución es tener un plan de contingencia. Bueno, yo no voy a dar la solución, que la den ellos. No, la solución siempre va a ser poder contar con
suficientes garantías que permitan también al dueño de negocio no estar demasiado estresado con el día a día. Sí. Porque el dueño del negocio, en esencia, debería de estar concentrado en hacer crecer el negocio, en diversificar el negocio, en entender las necesidades que tiene ese negocio, las reales, no las de su corazón ni la de la pasión, sino las reales, y poder hacer frente a esas cosas que se van a dar en el día a día. 100%. Entonces, si se complica demasiado en querer hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, perderá de vista las cosas que en verdad son importantes y lo que lo ha llevado quizás a ese segundo o tercer año mejor que el primero. Entonces, muchas veces también los dueños de negocio es importante que puedan dedicar tiempo a analizar el negocio. Analizar Sí. el negocio. Ujú. Antes que hacer cualquier inversión. No, antes que hacer cualquier inversión, tú lo que necesitas es saber qué va a producir esa nueva inversión. Si tú puedes reconocer lo que va a producir esa nueva inversión y en realidad va a ser así, pues claro que puedes tomar esa decisión sin ningún problema. Siempre igual es bueno tener un técnico que te permita, digamos que tomar las decisiones correctas. Sí, Si también tú no... Ajá. en qué momento tú comprar, por ejemplo, porque tenemos distintas alternativas. ¿Sí? Está la alternativa de que yo puedo alquilar cualquier bien mueble o inmueble. Entonces, si mi capacidad en este momento es de alquiler, alquila. Exacto. Alquila. Porque el alquiler es un compromiso, vamos a decir, a muy corto plazo y además no es tan importante o no está supuesto a ser tan importante el flujo efectivo. Claro, y ni si quisiera, a lo mejor no se compara con una cuota de un préstamo por el mismo bien que tú estás alquilando. Entonces, hay opciones y el técnico, el contador o el asesor, como le quieras llamar, que anda contigo en este acompañamiento, digamos, operativo de tu negocio, te va a permitir sugerencias que tú quizás como dueño del proceso no te has dado la oportunidad de ver. Entonces, siempre es bueno acompañarse de alguien más. Además, los socios también. Sí. Si tienes socio del negocio, tienen puntos de vista diferentes y es buenísimo que cada dueño de negocio pueda apreciar lo que aporta cada socio en esa sociedad. Porque cada quien está aportando algo diferente. Ujú. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Fue muy divertido verlo un poquito diferente, que básicamente eres el host de este episodio. Señores, a ustedes, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y nada, si tienen preguntas, como siempre, lo pueden dejar en los comentarios y así nosotros para los próximos episodios preparamos temas que le ayuden a llevar su negocio simple. Bye, bye.